Gracias, Chente, por estas palabras. En una manera hubiera querido que siguiera. Quiero bendecirle por venir acá. Vamos a orar por nuestro hermano que no se siente bien de salud, pero Dios lo ha usado a pesar de su debilidad. Y esta noche yo me siento tan bendecido, tan contento de ver la capilla tan llena. Teníamos tiempo aquí en la Merced de no tener a tantas personas. Que Dios les bendiga, gracias por su presencia, es un gozo para nosotros y es un gran apoyo. Y yo espero que Dios esta noche ya esté obrando en sus vidas, esté tocando sus corazones, y que su nombre y que Él sea glorificado, porque Él es digno. Yo me emociono cuando hay un grupo así y sentí especial los cantos esta noche. Yo quisiera que cantáramos el 435. Es un canto de esperanza, es un canto de anhelo, es un canto que los cristianos en anticipación estamos anhelando, la nueva Jerusalén. Los conflictos, las dificultades, los problemas de salud van a cesar, y cuando esas cosas acaben, vamos a dejar este mundo de aflicción y entraremos por las puertas de la patria celestial. Y eso es la esperanza del cristiano. Y el que no ha tomado el paso, el que no ha tomado la decisión, el que no ha entregado su vida a Dios, no tiene esa esperanza. Y yo les invito a que pongan sus vidas a cuenta con Dios, que preparen sus corazones para la venida del Señor o para la muerte, cualquiera de las dos que suceda primero. Cantemos el 435. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de amor
12 ha sido el versículo lema que hemos estado compartiendo. Creo que ya la mayoría lo sabemos de memoria. Yo quisiera invitarles, y como de costumbre hice varias veces este ejercicio. ¿Cuántas Biblias hay aquí? Alcen sus Biblias. ¡Qué bendición! La palabra de Dios. Pongámonos de pie, leamos ese versículo, Hebreos 4:12. Y tal vez tenemos que permitir que este versículo, esta verdad, sature nuestras mentes, llene nuestros corazones con esta verdad. Tantas veces lo leemos, lo tomamos por sentado, pero esto es algo verdaderamente un tesoro lo que nosotros tenemos. Juntos, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias. Vamos a orar. Voy a aprovechar que están de pie. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos, conocemos más de ti, nos podemos acercar más a ti. Es a través de tu palabra, que es verdad, que es vida, que es viva, hoy tiene efecto en nuestros corazones. Nuestra oración esta noche, que otra vez tu palabra haga lo que fue enviada a hacer, que haya cabida en nuestros corazones, que tome y esa semilla pueda caer y pueda germinar y producir fruto para gloria de tu nombre. Cada oyente, cada alma, cada joven, adolescente, niño, adulto, Señor, cada persona que está aquí, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu espíritu, necesitamos, Señor, atender a tu voz, obedecer tu voz, acatar tus instrucciones, tener un corazón dócil, manso y humilde, y seguir tus pisadas. Gracias por lo que hemos escuchado, gracias por los cantos, gracias por lo que tú eres. Encomendamos este rato en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tal vez para los que no nos acompañaron, quiero darles un breve repaso. Ya dimos la introducción sobre la palabra de Dios, y eso fue el mensaje del miércoles, la palabra de Dios. Y pensando en el mundo en que vivimos, tan caótico, tan confuso, con tantas distracciones, con tantas cosas que acechan a las personas, cómo hay tantas personas que están viviendo en el libertinaje, en el placer de su mente, en las ambiciones de la vida, y cómo es tan urgente volver a la palabra de Dios para nuestro sostén, y cómo aún como cristianos esta influencia, si no nos cuidamos, si nos apartamos, si nos dormimos por un momento, podemos ser arrastrados por la corriente de este mundo y podemos desviarnos de la fe. Y un llamado a volver a la palabra de Dios, a volver a la lectura de la palabra de Dios, a volver a atesorar la palabra de Dios, a volver a ponerla en alto. No es solamente un libro antiguo que de vez en cuando le sacudo el polvo y veo a ver qué hay en ella, sino, como dijo el salmista, es mi deleite. El jueves hablamos del poder transformador del Evangelio, cómo el Evangelio, las buenas nuevas, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús que compone el Evangelio, cómo esto es el poder que nos transforma. Y ese versículo en Romanos donde el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y vimos vistazos breves de personas que tuvieron un encuentro con Jesús,
que cuando se encontraron con Él, algunos de ellos inesperadamente se encontraron con Jesús. Otros le buscaron y anhelaban ser sanados. Y no solamente en su experiencia, en su encuentro con Jesús fueron sanados, fueron transformados, sus pecados fueron perdonados y fueron puestos en libertad por el poder del Evangelio. Y cómo Jesús anhela hacer eso con cada uno de nosotros. Él anhela que nosotros seamos reconciliados con Él, que tengamos paz con Dios por medio de Jesucristo. Eso es en esencia el Evangelio, el poder del Evangelio. El viernes hablamos del camino y el texto que vimos fue en Proverbios 4:12, donde dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son camino de muerte. Y el reto de que nosotros examinemos en cuál es el camino que nos conducimos, cómo caminamos en la vida, dónde están puestos mis pies espiritualmente. Y vimos 3 ejemplos en el libro de Daniel. Vimos el camino que escogió Daniel, porque él propuso en su corazón, él estaba predispuesto, predecidido que a pesar de lo que sucediera en su vida, primeramente, él de veras buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aunque fue llevado cautivo a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vimos el camino de Nabucodonosor y su arrogancia y su jactancia y cómo no tomó en cuenta a Dios y empezó a ensancharse, hincharse de orgullo y ver lo que él había hecho. Y Dios lo mandó al campo como un buey. Y sabemos la historia. Después con su hijo Belsasar, cuando él tocó lo sagrado, cuando él en su arrogancia, en su embriaguez, en su celebración, en su fiesta, tomó los utensilios sagrados de la casa de Dios y los usó para algo tan vil, hizo algo muy terrible, y la ira de Dios se encendió contra Belsasar, y vino una mano y escribió en la pared, y él en su desesperación, en su gran temor, buscó respuestas a esto. Vimos esa traducción, lo que decía la mano en la pared: Mene, mene, tekel, ufarsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y como el juicio de Dios vino repentinamente sobre él y él murió por su pecado. ¿Cuál es el camino que yo he escogido para mi vida? Hoy por la mañana estuvimos viendo en Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, y sobre una fe que va agarrando más y más valor. Y como cristianos nosotros debemos de sentirnos tan bendecidos, tan dichosos, que podemos tener una fe que aumenta, que crece, que es mucho más preciosa que el oro, que va refinando, no se marchita, no se pierde, no pierde valor, más bien va aumentando el valor. Y cómo nosotros podemos deleitarnos como cristianos, y la invitación a ser personas de fe. Esta noche hay 2 palabras que han llegado a mi mente, a mi corazón. Tengo un poco confusión en qué título poner, pero es un llamado a la reconciliación, a reconciliarnos con Dios. Hay momentos que dentro, ya sea el cristiano puede desviarse por permitir pecado en su vida, o al no cristiano que pierde la paz y no tiene esa tranquilidad, no tiene ese reposo. De entrar en un reposo espiritual, sentirme satisfecho en el sentir que estoy en paz, no satisfecho en el sentir que me puedo dormir y me puedo relajar. No es esa la satisfacción que quisiera hablar, es un reposo, un descanso espiritual, un deseo de conocer más a Dios, pero como dice el escritor del canto: de paz inundada mi senda ya esteo, cúbrame la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Estoy en paz, ese reposo.
el miércoles, antes de que comenzara la campaña, yo me fui a caminar al monte, fui a despejar la mente, fui a caminar, y en mi meditación le pedí a Dios que me diera una seña de algo, una seguridad, una muestra de su gracia, un ejemplo. Y lo iba a usar la primera noche, lo había olvidado, y sentado aquí esta noche lo recordé. Cuando venía de regreso no vi nada extraordinario. Gocé de una tarde preciosa que hizo el miércoles, y cuando venía vi una tela de araña, una araña grande en un matorral, una tela de araña, y me quedé viendo esa tela de araña. Esta araña estaba haciendo su tejer, y a mí me fascina ver eso, y en la forma que la luz lo estaba pegando podía ver cómo iba tejiendo y haciendo su trampa. Entonces me acerqué y me agaché ahí a ver eso, a contemplar eso. ¡Qué increíble! Y pensé en Satanás, que él es astuto, él tiende su red, él quiere atrapar, él quiere destruir. Y pensando en eso, llegó una mariposa pequeñita, no era tan bonita, era una mariposita café, pero tenía un diseño, ella estaba volando, y yo en mi mente le estaba diciendo: no seas tonta, no se arrime ahí, hay peligro. Jale. Pero ella tan torpe fue y se metió a la tela de araña. Y la araña, sorprendida que cayó tan rápido la presa, jaló con sus patitas la tela. Pero me llamó la atención qué ni interés le puso. No sé, seguro la araña sabía que si iba y la chupaba era amarga o no era buena, pero ni le importó. Y la mariposa, atrapada, perdida. Y dice: pero tan sin gracia, la araña se la podría comer, por lo menos aprovechar su trampa. Y me vino ese pensamiento: Satanás. Chente usó en una ocasión la ilustración que Satanás tiene una anestesia que aduerme a las personas. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Satanás no quiere que usted entienda. Satanás quiere que nosotros seamos retardados espiritualmente, que no crezcamos, que no superemos, que no crezcamos, mantenernos estancados, mantenernos en un lugar de manos caídas, de corazones caídos, en derrota. Y en esa telaraña, la telaraña ni le interesó. Entonces yo me atreví, me acerqué, puse mi dedo, y la mariposa se subió en mi dedo, jalé, la saqué del enredo y la puse en libertad. Y otra vez la mariposa se fue. No sé si más tarde dio vuelta y cayó en otra red, pero yo llegué en ese momento y la salvé. La saqué de su trampa, la saqué. Estaba seguro que ella iba a quedar ahí muriéndose. Satanás está perfectamente satisfecho con simplemente hacernos tropezar y mantenernos caídos. Un llamado a la reconciliación, un llamado a escuchar la voz de Dios y responder. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 3. Estábamos en el capítulo 4. Y quiero comenzar leyendo en el versículo 7 y leer hasta el 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El pecado de la incredulidad, el corazón malo de incredulidad, la decisión predispuesta a yo no voy a creer. Hablamos un poco de el discípulo Tomás, que él caminó con Jesús, vivió con Jesús, vio los milagros de Jesús, anduvo con los discípulos, tenía muchos motivos, muchísimos motivos de creer que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, pero cuando le dijeron a él, Jesús ha resucitado, dijo, no creo, hasta que yo no lo vea. Y Jesús lo reprendió, sabemos la historia. Incredulidad, quizás la incredulidad es algo que está atando a muchas almas hoy. Y hoy la palabra de Dios hace este ruego, hace este llamado. No endurezcáis vuestros corazones. No tengáis espíritu malo de incredulidad. Vivimos ciertamente en una sociedad que yo no sé, no sabemos a quién creerle ya. Probablemente desde el COVID, desde muchas cosas, los medios, ¿a quién le creemos? Le tenemos confianza a los políticos, le tenemos confianza al sistema judicial, le tenemos confianza a los encargados del sistema del seguro social. Y hay como una etapa donde entramos a cada quien, va a ver cómo se la juega y va a ver cómo, en qué cree, en dónde se establece. Hermanos, no caigamos en esa trampa. No empecemos a dudar de la palabra de Dios, no empecemos a titubear en lo que es verdad. Aquí hay una verdad absoluta en la cual nosotros podemos estar confiados. No seamos incrédulos. ¿Cuál es el reposo que todas las almas desean anhelar? Todas estas personas a que se está refiriendo en Hebreos, los israelitas, también experimentaron grandes hazañas de Dios. Mire, pasar el mar en tierra seca por mano poderosa de Dios no era suficiente para creerle, pero cayeron en incredulidad. No nos atengamos a las experiencias pasadas. Eso es peligroso a veces atenernos a, es que en aquel tiempo yo tuve una experiencia extraordinaria. Eso es lo engañoso que pueden ser las emociones. No estoy en contra de las emociones. Dios nos hizo personas con emociones para que podamos sentir, para que podamos conducirnos en la vida, pero tiene que estar en luz de la palabra de Dios. El anhelo del alma de todo ser humano es reposo, paz, el saber que mis pecados son perdonados, el saber que tengo paz con Dios, el poder tener la seguridad que si yo me acuesto y me da un paro cardíaco y si ahí es mi última respiración, el saber que si Dios así lo quiere, estoy en paz. Estoy listo para la muerte. Estoy preparado. Y mi pregunta para usted, amado oyente, esta noche: ¿tiene usted ese reposo en su corazón esta noche? Si no lo tiene, haga algo. La palabra de Dios nos hace esa invitación.
Creo que falta una hoja en mis notas. Pero vamos al versículo 8 del capítulo 4. Nosotros habíamos leído el versículo 12. Hablando del reposo, en el contexto de los israelitas, sigue diciendo el escritor de Hebreos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un mediador, no es cualquier mediador, no es un hombre de sumo sacerdote. Tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y Él es el que nos está haciendo esta invitación. Él es quien podemos acercarnos confiadamente. Ya Él sabe todo de nosotros. Él conoce nuestra condición. ¿Qué impide que usted tenga reposo y paz en su corazón esta noche? ¿Qué le impide a usted reconciliarse con Dios? ¿Cuál es el precio que usted tuviera que pagar para reconciliarse con Dios? ¿Qué perdería y qué ganaría? Cuando ponemos eso en la balanza, ¿qué tuviera que yo dejar para obtener paz con Dios y qué ganaría? Y es absurdo pensar en valores, si estamos hablando en valores. ¿Qué aprovechar el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Son riquezas, son fama, son cosas que usted tiene escondidas que le daría vergüenza que otros sepan. ¿Cuál es el asunto que te impide reconciliarse con Dios? Vamos a Romanos 5. Un llamado a la reconciliación, un llamado a llegar al reposo espiritual. Romanos 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos ser reconciliados con Dios. La sangre de Jesús, la muerte de Jesús, limpia nuestro pecado, pero su vida, su resurrección es la que nos empodera para vivir en victoria. Yo doy gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Él ha resucitado
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchas personas, tal vez en ignorancia, quedan en la parte enfocando en el perdón de pecados, en la muerte de Jesús, y eso es un paso vital, es un paso muy importante. Pero en la resurrección de Jesús, en la vida de Jesús, en el poder de vivir en victoria, vivir en reposo, no jactándonos de una perfección, pero una seguridad que voy caminando en el camino hacia Sión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa. Y Satanás constantemente poniendo dudas, poniendo tropiezos, poniendo sus telas de araña para ver si nos enredamos y si caemos. Él no nos quiere comer, Él nos quiere ver atrapados. Gracias a Jesús podemos ser reconciliados. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que es movido a misericordia y que en su amor y en su misericordia hace ese llamado y nos insta, nos atrae, nos conquista. Y no nos conquista, no nos busca una vez, nos busca vez tras vez tras vez. Esta semana fui avergonzado. Me dicen algunas personas que yo soy muy pacienzudo y tolero muchas cosas, pero no me puedo comparar. En nuestras relaciones interpersonales hay cosas que suceden que llega el momento y dice, ya no voy a aguantar esto más. ¿Cuántas veces nos ha tolerado nuestro Señor Jesucristo en nuestro porte, en nuestro comportamiento? Si Él se frustrara conmigo como yo me frustro con los semejantes, con mis hijos, tal vez puedo explicarles algo una, otra y otra vez, y tal vez llegamos al borde de la desesperación y decimos por la vez 500, quite sus zapatos de ahí y póngalos en orden. Y aún después de mucho tiempo, aún no acata. Y yo puedo perder la paciencia. ¿Cómo he sido yo? ¿Y cómo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote con nosotros? Él se compadece. Ojalá que nosotros no nos estemos aprovechando de eso, de su gracia. Pero podemos ser reconciliados. 2 Corintios 5:17. Podemos ser nuevas criaturas, podemos ser transformados, podemos ser limpiados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy en el mensaje de la mañana hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen el primer recuerdo de haber estrenado algo? Y fue interesante escuchar varios hablar cuando recibieron su primer par de zapatos, su primer reloj. Compartimos un poco eso, y una verdad en cuanto a mí me encanta estrenar. Yo recuerdo la primera bicicleta nueva que me regalaron. Qué bonito es estrenar, pero eso después del primer día ya no es nuevo. Y ese aparato, ese vehículo, esa moto, esa bicicleta, eso que sea, esa prenda de vestir, solo un instante es nuevo y usted se lo puso y lo usó y cayó a la lavadora o ya lo caminó unos kilómetros, ya es usado. Y de ese momento en adelante empieza a deteriorarse y a perder valor. No así en la vida espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura se va transformando de gloria en gloria, va creciendo, va aumentando el valor. Y como el oro, por medio de las pruebas, vimos que es necesario tener pruebas. Es necesario estar sujeto a crisis de vez en cuando. ¿Cuántos de ustedes le han ayudado a un pollito a reventar del huevo? ¿Qué sucede con ese pollito? Se pega bien.
tiene un porcentaje muy alto de morirse si usted le ayuda. Pero si él lucha y si él dura el tiempo y si él está ahí bajo esa circunstancia de presión, de querer reventar de ahí, sale un pollo saludable. Usamos algunos ejemplos de eso. Nueva criatura es. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso es el ruego que quiero hacerles esta noche. Como iglesia, como hermandad, reconciliados con Dios. El problema más grande que usted pueda tener en su vida es no estar en paz con Dios. Tener enemistad con Dios. Peor todavía, tener la ira de Dios en contra de su vida. Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay otros versículos más. Siento que debo dejarlo ahí. Esta noche la campaña aquí en la Merced por fecha se termina. Pero Dios continuamente anda, dice la palabra de Dios, que sus ojos están sobre la tierra. Él anda buscando. Él está activo. Él está buscando corazones en los cuales Él pueda morar y en los cuales, por medio de Jesucristo, tengan reconciliación con Él. ¿Tiene su alma reposo? ¿Siente usted paz? ¿O hay algo que te impide tener paz con Dios? Estás en esa tela de araña, como esa mariposa, indefensa. Atrapado en las garras de Satanás, en su red, en su engaño. Y necesitas un libertador, un dedito que venga y te libere. Nosotros tenemos algo mucho más poderoso, que es la sangre de Jesús. Dios mismo tomando nuestros pecados sobre sí mismo para reconciliarnos con Dios Padre. Vamos a orar. Padre, nos has hecho este llamado en nuestro corazón de reconciliarnos contigo, de tener reposo en nuestra alma, que podamos descansar y decir: tengo paz, estoy listo si Él me llama, estoy preparado, no tengo seguridad de mañana, no sé qué va a pasar, pero hoy, en este momento, puedo tener paz. Y esa invitación esta noche, eres tú quien la estás haciendo. Tú quieres de entrar, que nosotros abramos la puerta en nuestro corazón, quieres entrar en nuestro corazón y tener comunión con nosotros, cenar con nosotros. Padre, si hay almas aquí, yo sé que hay almas aquí, tú lo sabes también. Tú sabes todo. Testimonio de la mujer samaritana: venid y ved un hombre que sabe todo en cuanto he hecho. Tú sabes nuestro todo, tú sabes nuestros pensamientos, y oh Dios, necesitamos tu vida, necesitamos tu perdón, necesitamos ser reconciliados contigo. Yo ruego, Señor, que tú libres a las almas necesitadas por el poder de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por dirigir estos cultos. Gracias por el cariño de tantas personas de venir, compartir, escuchar
aún reconocer, pero Padre, llévelos a un paso más de que ellos, cada alma, pueda tener paz contigo esta noche. Esto te pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos el 188, si hay alguien aquí que no tiene reposo, que necesita paz con Dios, hay una oportunidad para usted venir, buscar la luz, buscar a Dios y ser reconciliado con Él. Yo le invito a que se ponga de pie, en donde usted está sentado. Usted quiere hacer un paso, un pacto con Dios, póngase de pie, una señal pública de que yo me quiero identificar, yo tengo necesidad, yo quiero tener paz con Dios. Cualquiera. Y Dios va a visitarte, Dios te va a ayudar. 188. Al que busca de la luz, va el cielo y con temor lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, él tus males sanará, a Jesús tu amigo ven, volveremos a cantar, Cristo acoge